Hola a todos, mi nombre es Javier y les doy la bienvenida a Aprender Office gratis. La validación de datos nos permite definir el tipo de datos o valores que se desea introducir en una o varias celdas. Tenemos aquí esta pequeña tabla en donde los usuarios deberán volcar los datos del vendedor que realiza una venta, la fecha de venta, hora, comentarios, fecha de orden y de entrega. Y nuestra intención es validar los datos, es decir, que no se pueda incluir cualquier información para evitar errores. Y si por ejemplo nosotros tenemos una lista de vendedores, podemos aprovecharnos de esa lista para trabajar con la validación de datos. Seleccionamos todas las celdas de esa columna y en la ficha o pestaña datos nos encontramos con el comando validación de datos. Al seleccionarlo, aparece el cuadro de diálogo validación de datos y en su pestaña de configuración podemos establecer el criterio de validación. Y en este caso vamos a permitir una lista. Será necesario establecer el origen de la lista y yo tengo mi lista aquí en la hoja llamada vendedores, desde donde voy a seleccionar todo el rango de celdas en donde están los vendedores. Aceptar y listo, verán cómo aparece una pequeña flecha permitiendo elegir entre los distintos vendedores. De esta manera evitamos que pueda haber errores y que en el tipeo se cometa algún error justamente de escritura, de apellido y nombre. Ahora, como vemos, esta lista está desordenada, no está ordenada alfabéticamente. Entonces, ¿qué sucede si la ordenamos? Seleccionamos el rango de celdas, ordenar alfabéticamente, y al volver a la hoja en donde se encuentra la tabla, automáticamente se actualiza la lista y la tenemos organizada alfabéticamente. Pero vayamos un poco más allá. ¿Qué sucede si agregamos unos vendedores? Voy a agregar unos vendedores al final de la lista. Y aquí están. Volvemos a la hoja en donde está la tabla y si prestamos atención, esta lista termina en el vendedor Zapata Carlos. Sin embargo, se han agregado vendedores y hay 3 vendedores nuevos. Bueno, esto lo podemos solucionar nuevamente seleccionando el rango de celdas y yendo a validación de datos y actualizando el origen. Y aquí tenemos todos los vendedores. Pero nuevamente voy a ir un poco más allá y voy a agregar más vendedores. Y al hacer esto, obviamente nos vamos a encontrar nuevamente con el mismo problema, que los últimos vendedores agregados no figuran en la lista. Bueno, ya sabemos cómo solucionarlo, pero hay una manera más sencilla y es una característica de Excel con la que hemos trabajado. Voy a seleccionar todo el rango de celdas, incluyendo a todos los vendedores, y en la ficha o pestaña fórmulas contamos con el comando administrador de nombres para establecer un nuevo nombre o directamente asignar nombre. O también la opción que ya conocemos, posicionándonos en el cuadro de nombre y escribiendo libremente.
Ahí tenemos nuestro rango de celdas llamado vendedores. Y volviendo a nuestra hoja, voy a establecer la validación de datos. Y en donde dice origen le voy a poner igual vendedores, que es el rango de celdas. Aceptar. Y aquí los tenemos ahora sí a todos, hasta el último, Donato Rolando. Y de la misma manera, si nosotros organizamos la lista, por ejemplo, voy a ordenarla una vez más alfabéticamente, tenemos los cambios en nuestra lista desplegable. Pero no solo contamos con la validación de datos a partir de una selección de celdas, de un rango de celdas, o de un nombre de rango de celdas, es decir, a partir del origen. Podemos, por ejemplo, establecer un criterio de validación de fecha. Y en este caso vamos a suponer que esta planilla entra en rigor a partir de el 1 de enero del 2013. Entonces, en este caso, en datos, le voy a pedir a Excel que sea mayor o igual que, y la fecha inicial será 1 del 2013. Aceptar. Y aquí hemos establecido la validación de datos de tipo fecha. Por lo que si yo ingreso 1 del 2013, no habrá ningún problema. Pero si pongo 20 de diciembre, aparecerá un mensaje de Excel diciéndome que es un valor no válido, que el usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda. Puedo reintentar para cambiar el valor y si me equivocara nuevamente voy a tener el mismo mensaje. Desde aquí puedo cancelar y de esta manera me aseguro que no se puedan poner fechas inválidas. Pero también puede resultar que el usuario no sepa cuáles son las fechas válidas. Bueno, selecciono nuevamente todas las celdas. Control Shift y flecha hacia abajo es un atajo para seleccionar todas las celdas de una columna de una tabla. Validación de datos. Y les decía que aparecía un mensaje de error. Bueno, dentro del cuadro de diálogo validación de datos tenemos la pestaña mensaje de error. Y aquí el estilo predefinido es detener. Ya veremos los distintos estilos, pero podemos crear un mensaje de error. Por ejemplo, ingresar fecha a partir de 1 del 2013. Aceptar. Y si me coloco en una celda y pongo nuevamente un dato erróneo, es decir, una fecha no válida, me aparecerá el mismo cuadro de diálogo de detención, pero ya con un mensaje que guía al usuario cuál es el dato válido. Entonces, reintentando, puedo cambiar el dato, ya que tengo una ayuda. Pero, como decíamos, no es el único estilo. Para la validación de datos en lo que respecta a mensajes de error. Hay otros estilos. Por ejemplo, un estilo de advertencia. Y aquí al colocar un dato erróneo, aparecerá una advertencia con el texto que yo puse, ingresar fecha a partir del 1 del 2013, pero de todas maneras Excel me invita a continuar. Si pongo sí, me tomará el dato inválido. Otra opción que tenemos dentro de los estilos de mensaje de error es el de información.
Y si nuevamente pongo una fecha inválida, aparecerá una información con el texto que yo puse, pero aquí mismo puedo seleccionar aceptar y tomará el dato perfectamente. Con la salvedad de que encontrará un error en la celda, como si fuese un error de fórmula, y si selecciono la pequeña flecha al lado del signo de admiración, me da que hay un error de validación de datos. Si hubiese elegido este tipo de estilo de mensaje de error, es posible que encuentre errores. Y si luego tomo la planilla y descubro que hay errores, podría, por ejemplo, dentro del mismo comando validación de datos, pedirle a Excel que rodee con un círculo los datos no válidos. Y aquí los tengo. Y si por algún motivo esos datos están bien, ya que hubo una excepción quizás en esas fechas en particular, puedo decirle a Excel que borre los círculos de validación. Pero vamos a borrar el contenido en estas celdas y vamos a ver una alternativa más que tenemos en la validación de datos con respecto a los mensajes. Vamos a volver a establecer un estilo de detención para que no permita poner un dato inválido y voy a ir a la pestaña mensaje de entrada. Le puedo poner un título, por ejemplo fecha, y el mensaje de entrada será el mismo que habíamos puesto, ingresar fecha a partir del 1 del 1 del 2013. Aceptar. ¿Y qué logramos con esto? Cada vez que un usuario se posicione en cualquiera de estas celdas, no tendrá la oportunidad de equivocarse porque basta con posicionarse para que ya vea un mensaje de entrada en el que le estamos diciendo qué valor debe ingresar. Y si así todo se equivocara, bueno, ya hemos puesto un mensaje de detención para reintentar. Pero gracias al mensaje de entrada le estamos dando una ayuda de cuál es el tipo de valor válido que debe ingresar. Imaginemos ahora que es política de esta empresa que la fecha de orden debe ser por lo menos un día posterior a la fecha de venta. Nuevamente en validación de datos y en configuración podemos establecer que el criterio de validación será fecha. Y en datos, mayor que fecha inicial V2. Aceptar. Y si aquí yo coloco, por ejemplo, el 1 de enero, tendré el error que ya conocemos y que en este caso no puse los detalles ni mensajes. Pero si coloco el 2, no tendré ningún inconveniente. Ahora, ¿qué sucede con la hora de venta? También podríamos definir que en esta empresa hay un horario, supongamos de 9 a 18, por lo tanto, cualquier dato que no corresponda a ese horario será un dato inválido, será un dato erróneo. En criterio de validación, trabajamos con hora, y aquí entre es el más aconsejable para poner que la hora inicial es las 9 y la hora de final es las 18. Aceptar. Y nuevamente si aquí coloco, por ejemplo, las 9 y 5, no tengo ningún problema, pero si colocara las 18 y cuarto, aquí tengo el error de detención que ya conocemos. Finalmente, en lo que respecta a comentarios, podríamos trabajar con un criterio de validación de longitud del texto, para que se puedan agregar comentarios libremente, pero que no pueda haber comentarios muy pequeños ni muy largos. Por ejemplo, si yo pongo un mínimo de 3 y un máximo de 10, 10 es una longitud muy corta, pero nos sirve para ver cómo funciona.
y un usuario coloca OK, solo 2 caracteres, va a tener un error. Y si un usuario coloca demasiados caracteres a los establecidos, va a tener el mismo error.